Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni, mensajero de la verdad presente para el tiempo presente. Y en esta ocasión, a modo de petición por algunos hermanitos, quiero presentar estas citas porque no lo considero estudio tampoco, simplemente una recopilación de algunas citas para comprender qué es iglesia y realmente qué es la verdadera iglesia. Y cómo ese término se ha estado mal utilizando ya por muchos tiempos y ahora últimamente por la organización, corporación o empresa adventista del séptimo día, como quieran llamarle. Esos tres calificativos le vienen muy bien. Para comenzar este estudio vamos a ver que hay muchos testigos en la palabra de Dios en la Biblia. Y después vamos a ver muchos más testigos en el espíritu de profecía, que también es la palabra de Dios. Romanos 16:5 nos dice: Asimismo a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es la primicia de acá y en Cristo. Ahora, una lectura superficial de este texto, no vamos a comprender la riqueza que hay en él, ¿no? Pero si vemos, claramente dice a la iglesia de su casa. Y este texto destruye completamente a los que dicen que la iglesia es la corporación, que la iglesia es la organización, específicamente adventista, porque estamos hablando dentro del contexto del mundo adventista, ¿no? Y también obviamente se aplica a todo lo demás. Pero el problema y la confusión que hay es dentro del mundo adventista. Perdón. Dice, asimismo a la iglesia de su casa. Ahora si aplicamos iglesia a una pared, a una estructura, ¿cómo una estructura va a estar dentro de una casa? ¿Cómo una organización va a estar dentro de una casa? Eso ya es ilógico. Por lo tanto, iglesia se tiene que referir a otra cosa. ¿Y qué es lo que mayormente hay dentro de una casa? Personas, ¿no? Ahí viven las personas en una casa. Incluso después nos dice saludad a Epeneto. ¿Epeneto qué es? ¿Es una organización o una persona? Es una persona. Entonces iglesia es persona. Bien. Esto sería la lógica bíblica que nosotros deberíamos estudiar un texto. No simplemente leerlo y con una mente, no sé, con prejuicios o ideas preconcebidas, corporativas. No. Simplemente ya este testigo solo ya destruye completamente el pensamiento colectivo, corporativo que hay en el adventismo. ¿Ok? Ahora vamos a ver a otro testigo más. Filemón, verso 2. Y a la amada hermana Apia y a Arquito, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en su casa. De nuevo, ¿no? Lo está enumerando personas, Apia, Arquito, compañero de milicia, y a la iglesia. O sea, y a la iglesia es como decir ya, Apia, Arquito, y a los demás que están en tu casa, a las demás personas que están en tu casa, y a la iglesia que está en tu casa. Iglesias son personas. Colosenses 4:15, otro texto más, testigo más. Saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. De nuevo, se dan cuenta y 2 Corintios 13:1 dice que por 2 o 3 testigos toda palabra, toda verdad quedará confirmada. Ya tenemos 3. Vamos al cuarto. 1 Corintios 16:19. Les saludan las iglesias de Asia. A ver, hermanos, ¿una estructura o una organización puede saludar? No, claro que no. Entonces aquí, ¿cómo dice les saludan las iglesias? Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que saluda? Una persona tiene la facultad de saludar, ¿no? Ven si la lógica es tan simple, queridos hermanos. Entonces, las iglesias, las personas les saludan de Asia. Aquí las Priscila y después me nombra personas. Con la iglesia que está en su casa.
les saludan mucho en el Señor. Está claro esto, ¿no? Ahora vamos a ver el término eclesía, el término griego en el diccionario Strong. Bien, acá estamos en el diccionario Strong, donde tenemos todas las palabras en griego, ¿no es cierto? Y la pronunciación correspondiente al castellano. Y vemos acá el numerito 1577 o 1577, ¿ya? Que dice, traducido es eclesía. Bien, así se pronuncia, así se escribe y así se pronuncia. De compuesto de, es una palabra compuesta de 1537 y del 2564. Vamos a ponerle suma a esto porque está ahí sí. Bien, 1564, o sea, 2564, perdón. Dice llamar fuera. A ver, cuando uno llama fuera, ¿puede llamar fuera una organización? ¿Puede llamar fuera una entidad corporativa o una empresa? ¿Puedo llamar yo fuera a una empresa o no? No. ¿Dónde es el llamado? El llamado es para personas que tienen oídos y pueden entender. Humanos, ¿ya? Nos dice también otros, reunión popular, congregación, etcétera, sinagoga, comunidad cristiana, notemos esto, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. Entonces, ¿qué es eclesía? Eclesía que está aquí claro. ¿Qué es? Comunidad de cristiana de miembros en la tierra. Miembros en la tierra. O sea, y no, por favor, no vayan de nuevo mal aplicar ya con esa mente corporativa que muchos les inducen a otros y muchos creen eso. No van a decir, entonces tienes que ser miembro de Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Por favor, hermanos. Ya. Esos ejemplos ya son bastante básicos y nefastos. No, lo que está diciendo aquí es comunidad de cristianos de miembros en la tierra o santos en el cielo. Miembros en la tierra. Quedémonos con esta definición bien clara. Eclesía son miembros de cristianos en la tierra, o sea, personas que representan el carácter de Cristo en la tierra. ¿Ok? ¿Y por qué, queridos hermanos, por qué nos dice que eclesía son miembros? Bueno, miembros ¿de qué? Miembros de un cuerpo. Y en un cuerpo hay una cabeza, ¿no? ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. No es Ted Wilson, no es la unión, la división, la conferencia general, no lo es. Miren lo que dice Revian Herald, 18/8 del 1896. Cristo enseñó que su iglesia es un reino espiritual. Reino espiritual, hermano, no un reino que es tangible, no un reino de instituciones, no un reino de casas y cosas así. Si usted piensa que porque la organización adventista tiene hospitales, etcétera, casas de salud, casas publicadoras y todo ese sistema de cosas, usted piensa que eso es iglesia y que eso realmente es una evidencia de que realmente es la iglesia de Dios en la tierra, está muy equivocado. ¿Por qué? Porque los judíos tenían el mismo sentir. Los judíos pensaban que iba a venir un reino temporal, un reino terrenal. Pero no. Cristo dice que Él enseñó que su iglesia es un reino espiritual. Por favor, hermanos. Estas cosas se han de discernir espiritualmente. Si no tiene ojo del espíritu, pues pídanlo a Dios. Él mismo es el príncipe de paz. Es la cabeza de su iglesia. Y la definición anterior de Strong nos dice que son miembros en la tierra, comunidad cristiana, personas cristianas que son miembros aquí en la tierra. ¿Miembros de qué? Uno puede ser el cuerpo, uno puede ser el brazo, etcétera, una pierna, una parte, etcétera. Y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, nosotros debemos estar conectados con Cristo. Con un así dice el Señor.
con la palabra de Dios, no con un así dice la iglesia o así dice el Estado, no. De hecho, noten lo que dice en Evento los Últimos Días. El así dice el Señor no debe desecharse por un así dice la iglesia o el Estado. Claro, ¿por qué? Porque si tú te vas a lo que así dice la iglesia institucional, la iglesia prácticamente legal, la organización legal, estás saliéndote del marco de lo que realmente así dice el Señor. ¿Me entienden, no? O sea, la verdadera iglesia sigue lo que así dice el Señor, no lo que así dice una profesa iglesia que se dice ser guardadora de los mandamientos de Dios o el Estado. ¿Comprenden, no? Está claro esto. Bien, ahora vamos a leer algunas citas y ya sabiendo que iglesias son personas, que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos los templos, bien, vamos a ver unas citas y vamos a analizarlas, porque esto es analizar citas prácticamente, no es un estudio profundo, sino estoy haciendo esto a petición, porque hay mucha confusión respecto a esto, hay mucho miedo también de salir de una corporación apóstata, y cuando le dicen no, fuera de la iglesia no hay salvación. Oye, eso es un pensamiento católico, por favor, no se traguen esas mentiras. Ok, dice así. Testimonios 1, 2, 2, 6. Se debiera mantener la distinción entre la iglesia de Cristo y los protestantes formalistas y sin vidas. Hermanos, ¿acaso los profesos adventistas del séptimo día, los adventistas del séptimo día nominales de la corporación, son profesantes formalistas sin vida? ¿Hay poder en sus vidas? ¿Siguen formas y ritos de la mañana, sábado, probaivé, sermón, rincón niños, etcétera? Y después shalom y para la casa a transgredir sábado. ¿Son formalistas sin vida? Sí. Pero aquí el profeta nos dice, se debe mantener la distinción. Tiene que haber una distinción, hermanos, entre la iglesia de Cristo, noten, y los protestantes formalistas sin vida. Está claro aquí. Aquí, otro testigo más. Las iglesias o personas. El mismo profeta nos dice que las iglesias es lo mismo que personas. Iglesias o personas. Es igual. Que se privan de llevar carga en favor de los demás, que se encierran en sí mismas, pronto sufrirán debilidad espiritual. Tremenda cita, ¿no? Testimonios 2, página 99. Se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios, ¿ok?, y purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Amén, hermanos. Aquí está claro. Los que están tratando de obedecer a Dios y purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. Ahora vemos dentro de la organización, y específicamente me voy a referir bastante a ello, porque, ¿por qué? Voy a dejar en claro el por qué, ¿bien? Porque ellos dicen que esa es la iglesia de Dios y que no se pueden salir de ahí, y que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si es que uno cree esas cosas, va a estar en una institución apóstata, pensando que está bien, pero realmente está mal. Y al final le van a caer las plagas. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Andarán juntos si no se pusieran de acuerdo? Esa es una pregunta retórica. Claro que no pueden andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Tiene que haber una separación, una distinción. Tiene que haber una salida de la iglesia apóstata adventista del séptimo día para poder ser partícipe de la iglesia triunfante. Ahí tiene que haber una separación. No pueden andar dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Es imposible. Se debería mantener la distinción, una separación, que se distinga lo uno de lo otro. No que esté todo junto entre la iglesia de Cristo y los protestantes formalistas y sin vida.
Ahora, ellos, me refiero a la organización, a las personas con una mente ultra corporativa, con espíritu de Sanedrín, ¿están realmente obedeciendo a Dios? No, hermanos, porque ahí se rebaja la norma, se rebaja los testimonios, etcétera. Bien, ¿están realmente purificando su alma mediante la obediencia a la verdad? Tampoco, hermanos, porque el sistema los hace dormir. El sistema no le enseña ni una obediencia a la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 4, 3, 1. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan al pueblo que acepta la luz de los mensajes de Dios. A ver, ¿ellos han aceptado la luz de los mensajes de los tres ángeles? No, porque hicieron un pacto de no agresión a llamar a la Iglesia Católica Babilonia, de no llamar al Papa bestia. Ellos han rechazado el mensaje de los tres ángeles. Aunque en palabras digan, aunque Ted Wilson en sus sermones se pueda explayar mucho del mensaje de los tres ángeles y etcétera, etcétera, pero realmente en la realidad no es así. No hay un fruto genuino. Es como una higuera llena de hojas, de pura pretensión de que sí, de que adventistas y etcétera, etcétera, y los pioneros y todo eso. Pero realmente realmente no ha aceptado la luz. Porque el fruto que ellos dan es reuniones ecuménicas con el papado y el pacto con la muerte, por decirlo así, de no llamar al Papa bestia y no realmente denunciar la marca de la bestia. Entonces ellos no pueden ser el pueblo de Dios. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan al pueblo. Uno, característica, que acepta la luz de Dios de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la ancha y longitud de la tierra. Hermanos, en las revistas, en todos los libros misioneros, ¿están predicando el mensaje de los tres ángeles o no? No. ¿Qué predican? Esperanza, esperanza, esperanza. Lo mismo que el Bergoglio. Esperanza, esperanza, esperanza. ¿Son el pueblo de Dios? ¿Son representantes del pueblo de Dios? No. No pueden serlo. Aquí está claro. Ahora, hermanos, si ustedes dicen, este estudio está raro, voy a ir a preguntarle a mi pastor. Esto va para usted específicamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 249, página. Depender del hombre ha sido la mayor flaqueza para la Iglesia. Iglesias son almas fieles, personas. Ya, vayan sacándose esos conceptos errados de que Iglesia es una organización. No es una organización. Una organización, si quieren llamarle eso, llámanle iglesia de Satanás, ¿bien? Porque está haciendo la voluntad de Satanás realmente, bien, o sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 3, ¿no? Hermanos, no debemos depender del hombre. Lo que aquí se está presentando es solamente Biblia, espíritu de profecía, seguido por una lógica básica y obvia que nos da el mismo texto. No tiene que ir usted a depender de un hombre, porque eso va a ser la mayor flaqueza para su vida espiritual, para usted que es la iglesia. Bien, usted tiene que preguntar al Señor, y el Señor habla a través de la Biblia y del espíritu de profecía, y mediante los medios que Él quiera. O habló a través de una mula, ¿no? Entonces no dependa del hombre respecto a esto. Y acuérdense que la palabra es clara y dice que el asalariado no es el pastor. Ahora, vamos a Testimonios, volumen 6, 366. Los creyentes de la tierra y los seres celestiales que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Pero hermanos, aquí hay una característica: los creyentes de la tierra. Hermanos, ¿nosotros creemos realmente en la Biblia y el espíritu de profecía? ¿O no? Si no, no constituimos una sola iglesia con los seres que nunca han caído. Joyas, tomo 1, 335. El verdadero pueblo de Dios, si el profeta nos habla aquí que hay un verdadero pueblo de Dios, ¿hay un falso pueblo de Dios? Pues lógico.
o si no, no pudiera haber escrito el verdadero, haciendo una distinción de que hay algo falso. El verdadero pueblo de Dios estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Hermanos, cuando alguien se levanta a hablar y al tiro comienza un espíritu de crítica hacia el mensajero, de lo básico es que no tiene amor, lo básico es que no tiene el carácter de Cristo, lo básico es que está tratando mal, que está tirando piedras, de que no está siendo un separatista, un divisionista. Y oye, por favor, el verdadero pueblo de Dios siempre estará de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Siempre, siempre, hermanos. ¿Y hay pecados dentro de la organización? Claro que sí. Y esos pecados fácilmente asedian a los hijos de Dios. Entonces el verdadero pueblo de Dios debe apoyar a los que realmente denuncian estas cosas. No deben de tirarle piedra ni hacerle su carga, sus responsabilidades más pesadas. Si ustedes quieren ser del verdadero pueblo de Dios, claro, si quieren ser de parte del falso, bueno, vayan a preguntarle a los doctores de la ley, ¿no? A los pastores, etcétera, y a los ancianos que realmente no, muchos de ellos ni siquiera tienen idea de dónde están parados. Deseado a toda la gente, página 82. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. No, nosotros somos los adventistas del séptimo día, tenemos la verdad, tenemos profeta, etc. Hermanos, por favor, leen, ni siquiera leen los testimonios, les cambian, les cortan las citas, leen lo que les conviene, nada más. Hacen una profesión inútil. Noten lo que sigue diciendo. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Y hermanos, por favor, díganme, ¿hace cuánto tiempo usted que no escucha un sermón acerca de la ley de Dios? ¿Hace cuánto tiempo? Dentro de los templos corporativos. ¿Hace cuánto tiempo? De la obediencia a la ley de Dios, del carácter, ¿hace cuánto? No, lo más que se puede hablar ahí es la frase cliché, no, el carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo. Ya, pero, oye, ¿y dónde está escrito eso? ¿Y qué más tengo que hacer para desarrollar el carácter, etcétera? ¿Y qué más? No hay nada de eso, hermanos. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Y ahora, ¿los profesos adventistas del séptimo día están realmente en armonía con la ley de Dios? Y si alguien dice que sí, por favor, no se engañe a sí mismo. ¿Acaso el sábado 27 de octubre no van a hacer una encuesta masiva? No, hacer una encuesta no es una técnica mundana. ¿Acaso introducir cosas del mundo en el sábado no es romper la ley de Dios? ¿El santo sábado no es quebrarlo? Claro que sí, hermanos. Entonces, por favor, no. Además, la música, los conquistadores y todo ese tipo de cosas, actividades mundanas, comilones, etcétera, ¿acaso no es quebrantar el sábado? ¿Acaso no es quebrantar la ley de Dios? Por favor, hermanos. Ellos no son el pueblo de Dios. No es un pueblo peculiar y distinguido. No defiendan lo indefendible, por favor. Tan igual que los judíos. Las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. ¿Cómo? Aquí está claro ya. Las almas fieles constituyen la iglesia de Dios en la tierra. Y Él las ha llevado a una relación de pacto consigo mismo, uniendo su iglesia en la tierra con su iglesia en el cielo. Tremendo. Entonces, si nosotros estamos haciendo un pacto con el Señor, uniendo la iglesia en la tierra con la iglesia en el cielo, tenemos que tener el carácter celestial, claro está. Si nuestra vida y nuestro carácter no están en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Hermanos, si no piensen que este es un sermón apuntando directamente a la organización, no.
yo estoy leyendo esto y le estoy dando estoy haciendo la comparación del profeso pueblo de Dios que hoy día está bien, y los que algunos dicen no, es la iglesia, y yo estoy mostrando que no, por esta clara lógica. Pero esto también, hermanos, se aplica a nosotros, a mí primero, el que habla, ¿no? Así que no piensen que uno se hace el santo y que mira a los demás bajo el hombro. Eso es imposible. Sería un hipócrita. Pero como ellos dicen y hacen el llamado de no salir de la corporación, y hacen el llamado de que ellos van a triunfar y de que ellos son el pueblo de Dios, bueno, yo tengo que presentar estas cosas porque eso es un engaño. Y tenemos que leer estas citas con una mente abierta, tanto aplicarla a nosotros, tanto aplicarla para ver si lo que ellos profesan es cierto o no. ¿Ok? Que eso quede bien claro. Dios tenía una iglesia cuando Adán, Eva y Abel recibieron con gozo las buenas nuevas de que Jesús era su Redentor. Hermanos, Dios tenía una iglesia. A ver, ¿había secretario ahí cuando existía Adán, Eva y Abel? Había secretario, habían uniones, habían divisiones, había Ted Wilson, había presidente, ¿no? Había una organización, un letrero que diga Adventista del Séptimo Día. Por favor, hermanos, por favor. Está claro, ¿no? Las almas que reciben con gozo las buenas nuevas, o sea, la justicia por la fe de Jesús, que Jesús era su Redentor, constituyen la iglesia. Y en ese momento, Adán, Eva y Abel eran la iglesia. Tan simple, hermanos. Alza tu ojo, página 150. La iglesia son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Hermanos, dentro de la organización todos profesan amar a Dios y todos piensan que guardan los mandamientos porque dejan de hacer algunas par de cosas en el día sábado y se van a sentar al templo y piensan que la salvación ya está lista. Si entienden que los mandamientos de Dios es el carácter de Dios y que realmente a todos nos falta de nuestros deficientes caracteres, bueno, ahí ya hay algo que alarmarse. Pero ahí dentro no se enseña nada de esas cosas. Y lo otro es que la iglesia son aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, hermano, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta que ahí dentro dice amar a Dios, pero realmente por sus obras, por sus frutos, no lo dan. No es cierto. Sus mismos frutos de los que están ahí dentro de la organización, no estoy generalizando, pero los frutos que dan los dirigentes y la postura de imagen de la bestia que está tomando hoy día la organización, realmente dice que no ama a Dios. Es claro. No sé, hermano, las cosas son tan claras aquí, no hay cómo errar. Alza tu ojo, página 313. Dios posee una iglesia. No es una catedral ni iglesia oficial establecida, ni iglesia oficial establecida. ¿Cómo? Entonces, ¿y eso, iglesia oficial establecida, también se refiere a la organización adventista del séptimo día? Pues lógico. Ni las diversas denominaciones. ¿Cómo? Diversas denominaciones. Iglesia adventista del séptimo día, también, obvio que entra ahí. Punto y coma. Sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Dios posee una iglesia, que es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Está claro, hermanos. Porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. La iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra en el cual concede su suprema consideración. El Señor tiene un pueblo escogido. Su iglesia debe ser suya, su propia fortaleza, que Él tiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. ¿Cuántos toman esta cita, que está en Testimonios para los Ministros? ¿Cuántos toman esta cita y dicen, ven, es debilitada, es defectuosa? Entonces sabemos que la organización está mal, está debilitada, defectuosa.
Oye, espérate. Hemos leído que la iglesia son aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, ¿no? Y aquí dice que la iglesia de Cristo, o sea, los que guardan los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, puede ser debilitada y defectuosa. Yo estoy debilitado y soy defectuoso también, ¿ya? Pero no apóstata, no contrario a lo que dice el escrito está, como están ellos. Ellos dicen, ay no, es debilitada y defectuosa y también agreguémosles el apóstata. Por favor, hermanos, eso es introducir otro evangelio. La iglesia de Cristo, ustedes, queridos hermanos, todos estamos en cierto modo debilitados ya por tantos años de pecado de la raza humana, etcétera, y también tenemos debilidades que nos asedian y somos defectuosos. Sí, soy defectuoso, tengo muchos defectos, etcétera, pero no apóstata, pero no estando al contrario de lo que realmente dice Dios. No, intento seguir y todos deberíamos estar luchando por eso. A esas personas, ¿ya? Que es la iglesia de Cristo, débil, es el único objeto en la tierra en el cual concede su suprema consideración. El Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia debe ser suya, su propia fortaleza que Él sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. ¿Ok? Pero no añadamos cosas. Y esto está en una matutina y ahora vamos a verla. Bien, queridos hermanos, también está la típica cita o el dicho colectivo dentro del adventismo corporativo, que la iglesia es la niña de sus ojos. Bien, lo único referencia que hay respecto a eso está la cita de Lugares Celestiales, una matutina, y está en el 4 de octubre, la niña de sus ojos. Y esta cita fue hecha por las personas que han hecho la compilación para hacer dicha tal matutina. Elena de White no escribió matutinas. Queridos hermanos. Ella puso sí, bueno, hagan matutinas, periódicos, folletos, revistas pequeñitas con todos mis escritos. Ella lo que escribió fue manuscritos, cartas, también libros, como es la serie del Gran Conflicto, los 5 libros básicos, que es el comentario de prácticamente toda la Biblia. Pero ella no hizo matutinas. Bien, esto fue hecho, este título aquí fue hecho por los compiladores del Centro White, ¿vale? Hecho por humanos, en realidad. Ellos le pusieron este título al 4 de octubre, la niña de sus ojos. Y ellos agregaron el versículo aquí de Zacarías 2.8, ¿bien? Zacarías 2.8 y es como tiene un texto bíblico y después la matutina, ¿bien? El espíritu de profecía, ustedes conocen esto. Entonces, acá la única referencia que me hace es al título que ellos pusieron y también hace a Zacarías 2.8, que habla del que, porque él toca a la niña de su ojo, bien, haciéndose el contraste con las naciones paganas. Y acá abajo ellos pusieron la iglesia de Cristo. El primer párrafo, ¿ven? Se dan cuenta, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto de la tierra el cual concede su suprema consideración. Entonces, los que no estudian, o prácticamente los que leen superficialmente, por decirlo así, dicen, ah, no, Elena de White pone que la iglesia de Cristo es la niña de su ojo. Bien, ya. Y eso lo aplican a la corporación. Si decir que la iglesia de Cristo es la niña de su ojo no está mal, pero veamos qué concepto de iglesia tienes tú. ¿Es el concepto de almas fieles? ¿Es el concepto de personas que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús? ¿O es el concepto de corporación? Porque si tú tienes el concepto de corporación, de una organización, aplicarlo a iglesia, eso, vas a estar engañando completamente. Porque vas a decir, no, la organización es la niña de sus ojos.
No, la iglesia de Cristo, entonces tu mente dice, la organización es la niña de sus ojos, y por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra en el cual concede suprema consideración. Entonces la organización, sí, es débil, es defectuosa, la iglesia es débil, sí, no, nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes ese concepto errado, vas a estar solamente desfigurando la verdadera interpretación de lo que es iglesia. Y noten que esto lo hicieron los compiladores de los textos, ¿ya? Elena de White nunca aplicó esto a esto. Esta unión de Biblia y Espíritu y Profecía la hicieron ellos, palabras humanas. No lo escribió Elena de White, ¿ok? Bien, entonces hemos visto que esta cita ya está en la matutina y como mucho erróneamente dicen, no, es la organización es la niña de sus ojos. Por favor hermanos, no hagan esas comparaciones. Ya hemos visto ya que eso fue, esa compilación fue hecho por manos humanas, ya. Ahora, Proverbios 7:2, miren, si la Biblia es tan hermosa, hermano, nadie puede errar. Guarda mis mandamientos y vivirás, y también guarda mi ley como la niña de tus ojos. Realmente, ¿cuál es la niña de los ojos de Dios? Es la ley, es sus mandamientos. Y si nosotros, por la fe, somos justificados por la fe, justificados ante la ley por la fe, nos convertimos en hacedores de la ley, en hacedores de los mandamientos de Dios, nos vamos a convertir en la niña de los ojos de Dios. Pero si no estamos guardando la ley, si la ley no está escrita en nuestras mentes, que es el carácter de Dios, no vamos a ser la niña de los ojos de Dios, no lo vamos a hacer. Y la organización aplica esta cita como que si ellos, como que si les diera permiso para seguir en su apostasía. No, si el Señor es bueno, no hará ni bien ni mal. No, el Señor es amor, Dios es amor, Él va a salvar a sus hijos fieles, etcétera. Tan grande el engaño, hermanos, tan grande el engaño que hay dentro del adventismo. Hermanos, si tú quieres ser, ya que tú eres la iglesia, si tú quieres ser la niña de los ojos de Dios, tienes que guardar la ley y los mandamientos. ¿Y cómo me preguntarás? ¿Cómo se hace eso? Escudriña el mensaje de 1888. Ahí está. ¿Ok? Testimonios para los ministros 16 y 15. Jesús ve a su verdadera iglesia en la tierra. Verdadera iglesia en la tierra. Característica de la verdadera iglesia, cuya mayor ambición consiste en cooperar con Él en la grandiosa obra de salvar almas. ¿Tiene un celo misionero la verdadera iglesia? Claro que sí. Pero ese celo misionero tiene que llevar un mensaje realmente de liberación del pecado, no un mensaje de una esperanza básica que lo tienen la mayoría de las otras iglesias protestantes. Hay una falsa justificación por la fe dentro del mundo profeso pueblo de Dios adventista. Hay una falsa justificación por la fe. Una justificación por la fe católica, que es la mayoría de la que los tienen los protestantes apóstatas. Solo cree y vivirás. Sé salvo y siempre salvo. Hermanos, esa es la justificación por la fe que tienen. Pero no una justificación por la fe como la que se le dio a los hermanos Wagoner y Jones, de guardar los mandamientos de Dios y la ley, ser justificados por la fe, ser hechos justos por la fe en Cristo Jesús y por la fe de Cristo Jesús ante la ley, ser un hacedor de la ley por la fe. Entiendan esos conceptos, por favor. Espíritu de Profecía, volumen 4, 237. No hay otra iglesia más que la asamblea de aquellos quienes tienen la palabra de Dios y quienes son purificados por ella. Tan simple como eso, hermanos. Tan simple como eso. A ver, ya que lo profeso pueblo de Dios, Adventista Séptimo Día Corporativo, dice que ellos son la iglesia, ¿ellos tienen la palabra de Dios? Y hermanos, por favor, leamos con ojos espirituales. Esto no quiere decir que los tengan ahí en un estante.
Porque si es por eso, tienen muchos escritos que no han traducido porque no les conviene. Pero tener la palabra de Dios es leerla, es comprenderla, es amarla, aceptarla, porque es aceptar a Dios en realidad. Y además son purificados por ella. ¿Están siendo ellos purificados por la palabra de Dios? ¿O los frutos de que ellos dan realmente está siendo peor que eso? Está siendo peor, hermanos. Entonces, no es la iglesia de Dios. No hay otra iglesia más de la que aquellos quienes tienen la palabra de Dios y son purificados por ella. No pasan esta prueba, no pasan Isaías 8:20, no pasan a la ley del testimonio. Lo siento. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Esta es otra típica. Pero aquí se está refiriendo a la iglesia triunfante. ¿Por qué la iglesia parece que está por caer, pero no caerá? ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo se ve que está en contra de los verdaderos, de los que guardan, no de los que dicen ni de los que intentan, sino de los que guardan por la fe en Cristo Jesús los mandamientos de Dios. Bien, parece que todo va a estar contra nosotros, ¿no? Pero no caerá, permanece en pie, mientras que los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras que la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, el espíritu de profecía, serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas, o sea, los 144.000. Ahora, aquí hay otra cita, Review en Herald, 18 de julio, 1907, párrafo 7. Dice así: aquí están representados dos grupos diferentes, ¿bien? Dos bandos en el adventismo, el apóstata y el fiel, que forman una compañía que en una ocasión estaban unidos, estaban unidos. ¿Qué es estaban? ¿No es pasado eso? Que en una ocasión estaba unido. Yo puedo decir, no, yo en una ocasión estaba unido a una fiesta mundana. Eso es pasado, ¿ya? Y aquí dice que hay dos grupos diferentes que forman una compañía, el fiel y el apóstata dentro del adventismo, que en una ocasión estaban unidos. Bueno, y ahora, si esto está en pasado, ahora, ¿qué debería ser para que esta profecía sea realidad en nuestras vidas? Que ahora ya no pueden estar unidos, hermanos. Los miembros de uno de esos grupos están en resistencia a Dios. Bueno, ¿quién está en resistencia a Dios, hermanos? ¿Quiénes son los que no quieren predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Quiénes son los que quieren hacer el tema de conquistadores? ¿Quiénes son los que están haciendo métodos mundanos, neurolingüística, formación espiritual, 40 madrugadas, invitando a jesuitas, haciendo logos para la ordenación de la mujer, ministerio de la mujer con logos espiritistas, illuminatis, etcétera? ¿Acaso eso no estar en resistencia a Dios? Claro que sí. Se han apartado ellos mismos del lado de los leales. Y esto, si tienes una mente corporativa, al tiro vas a decir, ay no, ellos se han salido de la iglesia, entonces ellos se han apartado. No, hermanos. Apartarse en un sentido espiritual, no físico. No piensen con una mente carnal, con una mente carnal, ¿ya? Tienen que pensar con una mente espiritual. Ellos se han apartado de la fe una vez dada a los santos, ¿o no? Si tú sigues a la fe una vez dada a los santos, a la ley y el testimonio, bien, tú no te vas a apartar. Pero si ellos, aunque sean la mayoría, aunque estés todo ahí juntos, achoclonados el sábado en el templo, que Él los va a pillar completamente la ley dominical y va a ser un estrago, si ellos están ahí y ellos no siguen, el escrito está, aunque sean 100 y tú seas uno solo, ellos son los que se han apartado. Ellos se han apartado del lado de los leales, del camino de la lealtad y verdadero, resistiendo las advertencias del Espíritu de Dios, o sea, de los testimonios en específico, porque hay una ira satánica contra los testimonios, nos dice la misma mensajera, ¿no? Ahora, si tú tienes miedo, hermano, de que, ay, si me salgo de la organización me voy a perder, que esta es la iglesia de Dios, que levantó en 1844 y te dan todos esos argumentos falsos, ¿ya? Es mentira. ¿Por qué?
Porque realmente si hubiesen estado los pioneros hoy en día, y el mismo profeta, la hermana White y todos ellos, y van un día sábado y van a ver qué es lo que está pasando dentro de ahí, ¿qué dirían, hermanos? ¿Qué dirían? Por favor, hermanos, es lógico que darían la media vuelta y dirían, esto es una iglesia protestante caída. Ha caído ya. Es obvio. Si tú tienes miedo de salirte de esa organización, y realmente si quieres ser fiel a Dios, tienes que cortar con la organización, esta cita está para ti. Mira, Rabián Gerald, el 2 del 10 de 1891. No somos salvados como religión, ni somos salvados con ningún nombre denominacional. Se llame como se llame Adventista del Séptimo Día, etcétera, etcétera. ¿Ya? No somos salvados como religión ni como nombre denominacional. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para que consigamos el favor de Dios. Ay, no, yo soy adventista del séptimo día, entonces tengo el favor de Dios. O si tú estás dándote cuenta de estas cosas horribles que están pasando ahí adentro y vas a salir y uno te dice, no puedes salirte de la organización, no puedes salirte de la denominación, porque eso te vas a perder. No, hermanos. Eso no te va a hacer que consigas el favor de Dios, como dice aquí. No. ¿Cómo somos salvados? Somos salvados individualmente. ¿Qué es individualmente? Completamente yo solo. O sea, mi salvación no tiene nada que ver que si yo voy o estoy registrado o si soy fiel a un pastor asalariado, a un gerenciado, o si soy fiel a lo que dice Ted Wilson, o si soy fiel a lo que dice la Iglesia Adventista del Séptimo Día Corporativa Apóstata. No, somos salvados individualmente, como creyentes en el Señor Jesucristo. Listo, se acabó, escrito está. Ahora vamos a ver esta lógica bien clara. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Solo la presencia de Dios puede constituir una iglesia. Quédense con eso. Y ahora, ¿qué nos dice esta cita refiriéndose a la organización? La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Y si la presencia de Dios no está ahí, en la organización, y solo la presencia de Dios puede constituir la iglesia, eso ya no es iglesia de Dios, hermano. Es iglesia espiritistas del séptimo día, evangélicos del séptimo día, no sé, como quieran llamarles. Bien. Ahora, sabemos que claramente el mensaje de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, se aplica a esa organización. ¿Ya? Vamos a ver esto. Conflicto de los siglos, 589, párrafo 1. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. ¿Ya? Esto es el mensaje de Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Bien, salid de la confusión, salid de la Babilonia. ¿Ya? Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal como fue predicho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que fue proclamado por primera vez durante el mensaje de 1844. Ok, vamos a analizar un poco esto. El profeta nos aplica a futuro. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, o sea que todavía no ha venido, ¿bien? Pero sabemos que también en 1888 el ángel de Apocalipsis 18 quiso venir y desde ahí ha estado esperando. Y va a visitar a las personas que realmente quieren recibir ese mensaje. Y por lo tanto ese mensaje recibido va a hacer que las personas hablen ese mensaje. Y ese mensaje
tiene que ver con denunciar a Babilonia, la confusión. Y sabemos que la organización adventista apóstata, hay Babilonia, hay confusión. No me pueden decir que no, es imposible. Entonces, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, sino recibáis parte de sus plagas. ¿Acaso Ezequiel 9:4 no reciben ahí un castigo? ¿Y eso no se está refiriendo realmente a los que dicen ser pueblo de Dios? Pues claro que sí. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal como fue predicho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se va a repetir. Y ahora se está repitiendo, hermanos. Se repetirá con la mención adicional, ya, o sea, denunciar a Babilonia, al sistema católico romano, pero se va a repetir, pero con una mención adicional, o sea, se le va a agregar algo, se le va a agregar las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. A ver, y ahí en organizaciones religiosas, ¿entra el adventista del séptimo día corporativo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí hay corrupciones que se han estado introduciéndose. Entonces el mensaje de Apocalipsis 18:1 también tiene que denunciar las corrupciones, la apostasía que se ha metido dentro de la corporación adventista del séptimo día o de la organización. Es claro, hermanos, es claro, hay que leer con el espíritu, no con una mente carnal ni una mente corporativa, así nunca vas a poder avanzar. Ahora, veamos esto. ¿La iglesia adventista del séptimo día es Babilonia o no es Babilonia? Vamos a dejar que el profeta nos diga. Yo no voy a decir nada. Testimonio, conducta sexual y adulterio, 2:11, párrafo 3. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. ¿Qué dice ella? No, no podemos ser Babilonia, pero sí podemos ser una hermana. ¿Y por qué una hermana? Yo diría una hermana gemela. Porque está haciendo lo mismo que la Babilonia grande. O sea, no puede ser hijas porque no está en tinieblas respecto a lo que es el vino de Babilonia y todo el gran conflicto, pero sí se congracia como una hermana de ella, que está haciendo lo mismo, una hermana gemela. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda aborrecible. Hermano, esto no es el Apocalipsis 18, ¿acaso no lo es? Claro que sí. ¿Podemos ver claramente nuestra situación? Hermano, ¿tú puedes ver claramente nuestra situación? ¿Y no proceder en forma decidida a curar los males existentes? Hermanos, y ya mucho tiempo ha pasado. Dios ha esperado que se curen esos males existentes, pero no ha sido así. Ellos prácticamente ya han sellado su destino. No van a dejar que nadie se interponga, como vamos a ver más adelante. No es que uno no quiera que se curen ellos. No es que uno no quiera que salgan de esos caminos laodiceos. No, no es eso. Pero es que ellos no quieren. Y si ni el mismo Dios vivo fuerza la voluntad, ¿qué más uno va a hacer? Solamente amonestar y presentar estas cosas para que más no sigan el camino apóstata. Bien, como se le está diciendo que esta es iglesia de Dios y que por favor no se vayan de aquí o si no se van a perder. No, falso, ya lo vimos. Ok, profeta dice que estamos en peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia. Bien, ahora notemos que ella también nos dice que se corrompan y se llenen todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda aborrecible. Notemos que da estas características, ¿ok? Ahora vamos a ver esta otra cita en Testimonios para los Ministros, 265, párrafo 1. No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hermanos, si esta es una profecía condicional, no debemos introducir el mundo en la iglesia. ¿Qué pasa si se introduce el mundo en la iglesia?
ciertamente se corromperá y llegará a ser, como se declara en el Apocalipsis, albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Y acá arriba, en testimonio de sexual adulterio, nos dice que si realmente, si permitimos que las iglesias se llenen de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, vamos a llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia. Y hermanos, estas características se dan hoy día en el profeso pueblo de Dios, que llega a ser inmundo de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Realmente se ha introducido el mundo en la iglesia? Porque cuando se introduzca el mundo en la iglesia, se llegará a ser una ave inmunda, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Llegará a ser, dice. Y ese llegar a ser nos da la misma característica aquí, que es una hermana de la caída de Babilonia. O sea, si se introduce el mundo en la iglesia, se llega a ser una hermana de la caída de Babilonia. ¿Ok? ¿Y se ven esas características? Claro que sí, pero vamos a ver el escrito está. Aquí decía que no debemos introducir el mundo en la iglesia, sino llegará a ser una hermana de la Babilonia. ¿Ok? Y aquí nos dice en manuscrito 44 de 1900, la iglesia ha introducido el mundo dentro de su feligresía y ha entregado sus afectos a los enemigos de la santidad. A ver, ¿ha pasado eso o no? ¿Ya se introdujo el mundo en la iglesia? Aquí nos dice, la iglesia ha introducido en el mundo. La iglesia y el mundo están parados en el mismo terreno, en transgresión de la ley de Dios. ¡Wow! Tremendo. Y acordémonos que la iglesia, la verdadera iglesia, no la sinagoga de Satanás, es la que guarda la ley de Dios. Y aquí nos dice que la profesa iglesia apóstata está en el mundo, en el mismo terreno, en transgresión de la ley de Dios. Y ya hemos visto Ted Wilson con el caballero de la ONU y con el Papa y todo eso, hermanos. Ya están en el mismo terreno. La iglesia, el mundo ha entrado en la iglesia ha permitido, las personas apóstatas han permitido que el mundo entre, porque ellos son mundanos. Entonces, no debemos introducir el mundo en la iglesia, ni casarlo con ella. De esta manera llegará a ser, ciertamente, se corromperá y llegará a ser un albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Ya pasó esto? Claro que sí. Y cuando pase esto, dice que vamos a ser una hermana de la Babilonia. O sea, perdón, que esa corporación apóstata va a ser una hermana de la caída de Babilonia. Por lo tanto, no es Babilonia, pero sí es una hermana gemela de la Babilonia. Y si hay dos hermanas, tienen un mismo padre. Y el padre de la Babilonia grande, de la Babilonia católica, es Satanás. Por lo tanto, si es que esta corporación apóstata adventista es una hermana de la Babilonia, tiene un mismo padre, porque dos hermanos tienen un mismo padre, ¿no? Entonces, ¿quién está al mando ahora del Adventista Séptimo Día Corporativo, si es una hermana de la Babilonia? Su padre es Satanás. Sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis 3. Cada día con Dios. La iglesia de Dios, porque se ha amoldado al mundo. Tenemos otro testigo más, que ha introducido el mundo en la iglesia. Llegará a ser como la caída de la hermana de Babilonia. La iglesia y el mundo están separados en el mismo terreno en transgresión de la ley de Dios. La iglesia de Dios, porque se ha amoldado al mundo, es más mundana que cristiana, y esto es transgredir la ley de Dios. Ya, hermanos, esto ya no puede ser más claro. No puede ser más claro. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. La iglesia se encuentra en el estado de la dicencia, la presencia de Dios no está en su medio. Y ahora esto es para nosotros, queridos hermanos. Pero vamos a leer esto último. Oseas 9:17. Mi Dios los desechará porque no le escucharon. Y escuchar es obedecer. Alza tus ojos, Dios posee una iglesia, no una catedral ni oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Usted no tiene que estar ni registrado, ni asistir a esos templos corporativos, nada. Usted puede y debe estar en medio de una montaña, amando a Dios y guardando sus mandamientos, y ahí constituye la iglesia de Dios. Ahora esto es una cita para nosotros, los que queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá.
Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, ¿acaso el pueblo de hoy no ha rechazado a Cristo? Claro que sí. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada ramo de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, a ver, ¿la corporación ha demostrado ser infiel a la obra del Señor, al mensaje de los tres ángeles y a todas las verdades que están en los testimonios? Claro que sí. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado pueda ser su llamado. Y eso va para todos los que dicen, este es el pueblo de Dios que salió en 1844, bla, bla. No importa cuán alto y sagrado pueda haber sido tu llamado. Dios no puede, no es que no quiera, hermanos, es que no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos entonces para llevar importantes responsabilidades. Y esos otros estamos nosotros. ¿Ok? Ahora vamos a leer la cita Mensajes Selectos, capítulo 25, si no mal recuerdo, el fundamento de nuestra fe. Y esto es lo que más está claro aquí, profecía futura. Bien, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, ¿ya? Y que esta reforma consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe y que habría de comenzar un proceso de reorganización. Hermanos, lo que ustedes ven hoy en día es una reorganización, porque ya no están las columnas de nuestra fe. No es la iglesia no es columna y baluarte de la verdad, no lo es. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Ahora vamos a ver. Si esta reforma apóstata ya que hay ahora, de votar el espíritu de profecía, de rebajar las normas, etcétera, etcétera, ¿qué resultaría? Vamos a ver, ella nos dice, bueno, los frutos de esta reforma son estos. Entonces nosotros tenemos que ver si esos frutos hoy en día se han dado en la organización para realmente ver si es que Satanás, el enemigo de las almas, ha tenido éxito. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? 1. Los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Ha pasado eso? Sí. ¿Sería cambiada nuestra religión? ¿Ha pasado eso? Sí. Hermanos, eso ya han cambiado nuestra religión ahí. Es otra cosa eso. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Hermanos, ellos son la nueva organización. No nosotros, como ellos quieren decirlo. No, ellos son la nueva organización. Se escribirían libros de nueva orientación. ¿Acaso eso no es cierto? ¿Acaso no hay millones de libros de neurolingüística y millones de cosas, etcétera? Claro que sí. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Claro, universidades acreditadas por jesuitas y pastores de letra que sin vocación solamente quieren plata y un estatus social alto, elevado en esta tierra que se está cayendo a pedazos, ¿no? Ahí está su sistema de filosofía intelectual, universidades acreditadas. Dios nunca ha pedido que se acrediten pastores mediante la educación papal. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. Bueno, nos vemos esos campuri, esos temas de conquistadores, metiéndose en cosas políticas, en marchas, etcétera, y todo eso. Claro, harían una obra maravillosa, a los ojos, pomposa, etcétera. Tienen mucho dinero para gastar, ¿no? Pero por supuesto, dice ella, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. O sea, no hay creador, no hay nada ahí, hermanos. Todo esto, hermanos, lo que estoy leyendo, compárenlo con la organización. Y es más bien, si ustedes ya lo han visto, se les van a venir los recuerdos a la mente. Oh, sí, yo vi eso. Oh, sí, ellos hacen una gran obra, pero no tienen en cuenta el sábado. Sí, hay un sistema de filosofía intelectual. Sigo leyendo. No se permitiría que nada se les interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Y esto es una verdad. Usted se levanta a hablar de estas cosas, haga la prueba, hermano. Presente estas mismas cosas dentro y no van a permitir que usted se interponga en el camino de su nuevo movimiento. Lo van a echar, lo van a
Los van a tirar hacia un lado, hermano. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, claro, como del poder humano, de encuestas humanas para mejorar la calidad de no sé qué, que quieren hacer el 27 de octubre, ¿no? Claro, dependiendo del esfuerzo humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían su estructura. Hermano, usted para no ser barrido también con esa estructura apóstata tiene que cortar, tiene que salir de ahí. No puede quedarse ahí. Ya hay una clara llamada a la separación. Vamos a ver estas citas. No, voy a enfocar mejor. Bien, hermanos, ustedes tienen que cortar, como les decía. Miren lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 152, párrafo 4. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia. Tenía que haber una separación, hermanos. Ya no podía seguir. Es muy probable que va a haber una lucha en su corazón si usted ha nacido ahí, en la organización, etcétera. Pero, hermano, tiene que haber una separación. Lutero no pudo seguir. Vamos a ver otra cita más del tema de la separación. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, que está hablando una historia antes, los puritanos se unieron en solemnemente pacto como pueblo libre del Señor, para andar juntos en todos sus caminos que le había hecho conocer o en los que él les notificase. En esto se manifiesta el verdadero espíritu de reforma, el principio esencial del protestantismo. ¿Cómo, hermanos? Hermanos, tiene que haber una separación. Los protestantes, Lutero se tuvo que separarse, ya fue una lucha, fue todo, sí, pero tiene que haber una separación para esto. Para que él pudiera haber seguido siendo fiel, tuvo que separarse de la iglesia, ya de la iglesia donde él nació. Ahora, aquí también hay otro principio de separación, como lo leímos. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, hoy día lo podemos ver así, porque todas las historias se repiten. En cuanto nos vimos obligados a separarnos de la iglesia adventista del séptimo día, denominacional, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar junto en todos sus caminos que le había hecho conocer o que él nos notificase. En esto se manifiesta el verdadero espíritu de reforma, el principio esencial del protestantismo. Hermanos, si usted realmente quiere tener un verdadero espíritu de reforma y de protestante, tiene que separarse de la apostasía que hay en la iglesia adventista del séptimo día corporativo. Estos hermanos de antaño vieron que la iglesia anglicana realmente estaba corrupta y tuvieron que separarse, y el espíritu prusiano dice que en esto se manifiesta el verdadero espíritu de reforma, el principio esencial del protestantismo. ¿Ok? Vamos a ver otra cita. Vamos a ver esta cita también. Esto está hablando de los pioneros en los años ya de 1835 a 1844. Es la experiencia que ellos tuvieron. Bien. Como su obra tendría la edificación de las iglesias, vamos a ir seleccionando citas así. Bien. Como su obra tendría la edificación de la iglesia, se la miró durante algún tiempo con simpatía. Pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento, hoy día, hermanos, ¿acaso los pastores y todos ellos no están contra la doctrina del advenimiento? Claro que sí. Y quisieron sofocar el nuevo movimiento. Hermanos, ¿acaso hoy día no se quiere sofocar el movimiento del tercer ángel? Claro que sí. No solo se opusieron a ellas desde el púlpito. ¿No hemos visto que hay simposios contra los movimientos disidentes y todo ello? Claro que sí, se está repitiendo la historia.
sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ellas y hasta de hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. O sea, no hables de eso, no hables de la segunda venida, le decían en ese tiempo. Y hoy día, ¿qué nos dicen? No hables de los pecados, no hables de que Cristo va a venir tan pronto, no seas alarmista, no hables de la salida al campo, etcétera, etcétera. No hables lo que está mal, no hables tanto contra la iglesia, una vez me dijeron. Por favor. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Hermanos, todo el que va a cortar va a tener una situación crítica que les va a causar perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios... A ver, ¿hoy día no se anula el testimonio de la palabra de Dios en la organización? Claro que sí. Y además, que se les negaba el derecho que tenían de investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. O sea que tenían que cortar. O sea, tenían que ser más fieles realmente a la lealtad hacia Dios. Porque las mismas características se están dando aquí. Querían a sus iglesias, bien, les repugnaba separarse de ellas. Pero, al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios, bien, lo mismo que pasa hoy, y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, y no vimos que el segundo ángel de Apocalipsis 14 no es profecía y que también denuncia las corrupciones que se han introducido en las diversas denominaciones, incluyendo la adventista apóstata. Claro que sí. Sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo, noten, miren el pensamiento de los verdaderos hijos de Dios en ese tiempo, no podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. Está claro, hermanos, está claro. Esto está en Conflicto de los Siglos 425, párrafo 3. Ustedes lo pueden buscar en el aplicativo de Elena de White. Esto está claro, hermanos. Nosotros no podemos considerar como iglesia de Cristo a los que rechazan el testimonio de la palabra de Dios, porque ya no son columna y apoyo de verdad. Característica que dice Timoteo, si no mal recuerdo, columna y apoyo de la verdad es la iglesia de Cristo. Y ellos no son ni apoyo de la verdad presente, ni columna de la verdad presente, nada. Por eso nos tenemos que sentir justificados para separarnos, hermanos, de lo que hasta ahora puede ser nuestra comunión religiosa, adventista del séptimo día, apóstata, no. Entonces, bien, queridos hermanos, esto está muy claro. Y bueno, espero que este estudio le haya sido de su bendición, que pueda haber aclarado muchas dudas, muchas cosas. Sé que se ha hecho un poco más extenso de lo que pensé. Y hermanos, el que no quiere ver no va a ver. No hay peor ciego que no quiera ver. Y la verdad es una pena. Por eso el Señor Jesucristo nos da el colirio. Si tú tienes duda y todo esto, consulta a Dios, pide colirio y Él te mostrará. Lo que estoy presentando aquí está todo esto está a la ley del testimonio. Todas estas citas, todas estas cosas están a la ley y al testimonio, bien, con una lógica básica que nos da el mismo texto. Entonces, espero que este estudio sea de su bendición, más que nada una compilación de citas, y que no seamos engañados, hermanos, por realmente pensamientos humanos o lógicas bien nefastas, ya. Ahora, hay un librito que se llama Iglesia Remanente. Ese librito de Iglesia Remanente lo sacaron cuando estaban viendo que muchos se estaban saliendo de la organización. Ellos sacaron el librito Remanente para retener a las personas. Yo he visto cómo muchos de que antes estaban firmes en el mensaje del tercer ángel leyeron ese librito con una mente corporativa, con una mente carnal, ¿ya? Y se volvieron completamente fieles, unos Saulos de Tarso de la organización apóstata. Tengan cuidado con esas compilaciones.
Bien, mejor vean la cita entera en su contexto y léanla con los ojos del Espíritu, porque las cosas espirituales, hermanos, se han de discernir espiritualmente. Que sea una bendición para todos ustedes. Se despide Palmoni.